Veamos ahora el segundo principio de la termodinámica. El segundo principio de la termodinámica establece ciertas restricciones entre cuáles procesos termodinámicos pueden o no ocurrir en la naturaleza. En tanto que el primer principio solo se focaliza en la conservación de la energía, es decir, no violar la conservación de la energía, el segundo principio dice que aún algunos procesos que, si bien no violan la conservación de la energía y responden al primer principio de la termodinámica, no pueden ser posibles en la naturaleza. Hay procesos tales como la transferencia de calor, que siempre ocurre con una dirección preferencial, de la fuente caliente a la fuente fría, nunca a la inversa. Otros procesos, como un vaso de vidrio que se rompe, no se rearma naturalmente. Otro proceso, por ejemplo, sería sacar 100 bolillas con números de un bolillero y que aparezcan todas ordenadas del 1 al 100. Ese tipo de procesos, si bien pueden llegar a ser posibles, son tan poco probables que no existen en la naturaleza. Todos estos procesos los llamamos procesos irreversibles. Son procesos que ocurren en una única dirección. Para entrar al segundo principio de la termodinámica, vamos a ver un poquito cómo trabajan las máquinas térmicas. Las máquinas térmicas son cualquier máquina que opera entre dos fuentes a distintas temperaturas, una fuente caliente y una fuente fría. Por ejemplo, el motor de un auto es una máquina térmica. La fuente caliente está siempre a una temperatura mayor que la fuente fría. La máquina, acá representada en color verde, extrae calor, una cantidad Q sub C de la fuente caliente, produce un trabajo L hacia el medio y libera parte del calor extraído de la fuente caliente a la fuente fría, una parte Q sub F. El trabajo neto producido es L igual a la diferencia Q sub C menos Q sub F. Y la eficiencia se define de la máquina térmica como el trabajo producido dividido el calor que consumió de la fuente caliente. En esencia, todas las máquinas térmicas que encontramos son máquinas irreversibles. Existe una máquina térmica especial que se denomina máquina reversible, que sigue un ciclo de Carnot, y en la cual la eficiencia se calcula como 1 menos la temperatura de la fuente fría sobre la temperatura de la fuente caliente. Estas temperaturas hay que expresarlas siempre en Kelvin. La máquina reversible tiene la mayor eficiencia posible de todas las máquinas que operan entre dos fuentes a las mismas temperaturas, pero resulta que es siempre menor que 1. No existe una máquina térmica que tenga eficiencia igual a 1. Sería una que toma todo el calor de la fuente caliente y lo convierte completamente en trabajo. Si tenemos una máquina térmica reversible que opera entre dos fuentes, una fuente caliente a 900 Kelvin y una fuente fría a 300 Kelvin, podemos calcular su eficiencia, que resulta 1 menos la temperatura de la fuente fría sobre la temperatura de la fuente caliente. Y esto, para los valores elegidos de temperatura, da una eficiencia aproximadamente del 0,67, que es menor que 1, y es la máxima eficiencia que se puede tener entre esos dos valores de temperaturas de las fuentes. La máquina frigorífica es una máquina que opera en un ciclo, también entre una fuente fría y una fuente caliente, pero los sentidos son contrarios al de la máquina térmica. Es decir, a la máquina frigorífica le entregamos trabajo para que extraiga calor de la fuente fría y lo envíe a la fuente caliente. Una máquina frigorífica, como una heladera, por ejemplo, tiene que tener un motor que entregue trabajo a esa máquina
para que realice la extracción de calor de la cámara de la heladera y lo entregue al ambiente. En estas máquinas se define, en vez de la eficiencia, el coeficiente de performance o rendimiento. Y el rendimiento se calcula como el calor que extrae de la fuente fría dividido el trabajo que es necesario entregar a la máquina. Para una máquina frigorífica reversible, de nuevo, tenemos el rendimiento igual a la temperatura de la fuente fría en Kelvin dividido la diferencia entre la temperatura de la fuente caliente menos la temperatura de la fuente fría. En estos casos el rendimiento puede ser mayor que 1, pero el rendimiento de la máquina frigorífica reversible será el mayor rendimiento posible de cualquier máquina frigorífica. Ahora sí, el segundo principio de la termodinámica se puede enunciar a partir del estudio que hicimos previamente de las máquinas térmicas de la siguiente forma. Hay dos enunciados. Uno es el de Kelvin Planck, que dice que es imposible construir una máquina térmica que operando en un ciclo tome calor de una fuente caliente y produzca igual cantidad de trabajo. Es decir, no se puede convertir todo el calor que se extrae de la fuente caliente en trabajo sin desperdiciar nada de calor hacia la fuente fría. Y el enunciado de Clausius, que dice que es imposible construir una máquina térmica cuyo único efecto sea transferir calor de una fuente fría a otra más caliente sin entregarle trabajo. Sí, es imposible construir, por ejemplo, una máquina como un refrigerador que funcione sin entregarle trabajo. Clausius formuló con precisión el segundo principio a través de la introducción de una nueva magnitud física que llamó entropía. Se define la variación diferencial de entropía como el calor infinitesimal intercambiado entre el sistema y el medio a una dada temperatura. Y la relación es diferencial S igual al diferencial Q sobre la temperatura a la que se produce el intercambio de este calor. La magnitud, esta entropía o variación de entropía, se mide en unidades de Joule sobre Kelvin, unidad de energía sobre unidad de temperatura en el sistema internacional. Esta magnitud siempre aumenta en todo sistema aislado. Para todo sistema que intercambia calor con el medio, la variación de entropía del medio más la variación de entropía del sistema se denomina variación de entropía del universo, y la variación de entropía del universo siempre es mayor o igual a cero, y será cero únicamente para procesos reversibles, en tanto que todos los procesos naturales tienen variación de entropía delta S mayor que cero. O sea que los sistemas naturales evolucionan espontáneamente aumentando su entropía. A partir del modelo cinético molecular de la materia, Boltzmann demostró en principio y luego Planck la relación entre entropía y desorden. Y se define la magnitud entropía en forma absoluta como el producto de K por el logaritmo de W, donde K es una constante que se denomina constante de Boltzmann y W es un número asociado a la probabilidad del estado cuya entropía es S. En principio, la entropía de un sistema que tiene muchos microestados que comprenden el mismo estado o macroestado se calcula como S igual a K por el logaritmo de la cantidad de microestados de ese sistema. De acuerdo con Boltzmann, el segundo principio, entonces, puede enunciarse de una manera muy general. Los sistemas evolucionan espontáneamente aumentando su desorden, es decir, aumentando su entropía, dado que entropía y desorden están íntimamente relacionados. Para tener una idea de la relación entre entropía y desorden, podemos pensar en un sistema compuesto por una cantidad de monedas, por ejemplo 10 monedas, que arrojamos y pueden caer en cara o seca.
El estado más ordenado sería el estado en que todas estén en cara o todas estén en seca. En ese caso, ese estado proviene de una única forma de ordenar las monedas, todas en cara. Por ejemplo, representa un único microestado y por lo tanto, usando la fórmula de Boltzmann, S igual a K por el logaritmo de W, la entropía va a ser igual a K por el logaritmo de 1 igual 0. De modo que la entropía es mínima y el orden que tenemos en ese sistema es máximo. En cambio, si las mismas 10 monedas están en un estado en que hay, por ejemplo, 4 caras y 6 secas, hay muchas formas de ordenar las 10 monedas para tener 4 caras y 6 secas. De modo que la cantidad de microestados es mucho mayor y la entropía de ese sistema en el estado de 4 caras y 6 secas es mucho mayor que la entropía del sistema completamente ordenado. Shannon desarrolló el concepto de entropía en la teoría de la información. La entropía está relacionada con el grado de diversidad de los estados de un sistema. Entonces Shannon definió la entropía de la información como h de x igual a menos la sumatoria sobre todos los estados x chiquita de la probabilidad del estado x por el logaritmo en base 2 de la probabilidad de ese estado x. Cada x chiquita es un estado determinado del sistema y al aplicar esta fórmula obtenemos la entropía relacionada a ese sistema. Esta definición es casi idéntica a la dada por la termodinámica estadística para la entropía y el concepto tiene importancia fundamental en la codificación y compresión de datos. También se usa para la construcción de árboles de decisión y es muy aplicado en Machine Learning, por ejemplo. Bueno, para terminar, aquí vemos la tumba de Boltzmann, en donde aparece en el epitafio la famosa fórmula que desarrolló, S igual a K por el logaritmo de W. Y aquí un homenaje a todas aquellas personas que trabajaron y fueron pioneros en el desarrollo de la termodinámica.